familiares en los últimos 6 meses para que asistan a su iglesia. Interesante, ¿no? 3 de cada 5, o sea, el 60% ha invitado a alguien a venir a su iglesia. El 19% lo hizo una vez, el 21% lo hizo 2 veces y el 20% invitó a 3 o más, entonces, en el último mes. Yo me ponía a pensar, hermanos, en esto porque uno pensaría que ya se ha perdido esta costumbre. Pero la verdad que no, más bien nos narra o nos relata este estudio que en la Iglesia del Señor todavía testificamos, todavía invitamos, ¿verdad?, a otros. Y yo sugeriría que no solamente deberíamos invitar, sino deberíamos recomendar nuestra iglesia. Recomendar nuestra iglesia. Porque una cosa es invitar, la otra cosa es recomendarla, ¿no? Decir, mira, yo te recomiendo mi iglesia, porque allí vas a aprender la palabra o lo que sea, pero hay que recomendarla. Pero me encantó escuchar esto, o leer esto, mejor dicho, porque creo que nos habla que de alguna manera la iglesia sigue viva en nuestro país, a pesar de todo lo que está pasando, a pesar de la cantidad de iglesias que se cierran, etcétera, etcétera. Todavía, ¿verdad?, el remanente fiel del Señor hace su labor. ¿Y por qué menciono esto? Porque el avivamiento o la revitalización espiritual de la iglesia y de nuestras vidas justamente implica una plena conciencia de quién es Dios y nuestro deseo de compartir de ese Dios. O sea, el avivamiento no es solamente un evento místico, ¿verdad?, donde la gente explota en alabanzas, pasa días y días cantando, orando, llorando. O sea, eso no es un avivamiento. El avivamiento debe producir efectos, no solamente en una iglesia, sino individualmente también. Yo mencioné el domingo pasado de los grandes avivamientos que hubo aquí en nuestro país, empezando a mediados del siglo XVIII, durante el siglo XIX y también durante el siglo XX. Experiencias que cambiaron esta nación. La cambiaron. Y eso no solamente lo dicen los pastores, eso ustedes cualquier libro de historia van a leer que de una u otra manera las implicaciones de esos despertamientos espirituales sacudió a esta nación y la cambió por completo, en el sentido de que influyó, por ejemplo, para que la guerra civil pudiera cesar, influyó para que se aboliera la esclavitud y muchas otras cosas más. O sea, un impacto grande en esta nación que solamente Dios puede hacer. Yo pensaba que en otras naciones ha sucedido igual. A comienzos del siglo pasado, yo sé que estoy hablando hace muchísimo tiempo atrás y que a veces nosotros como que no nos podemos relacionar con eso, pero el país de Gales, en el Reino Unido, tuvo un despertar impresionante. Se dice que 2 ancianas de una iglesia, ancianas, estoy hablando de ancianas de verdad, de más de 80 años, que se dedicaron a orar para que Dios bendijera a su nación, al país de Gales. Y de pronto entonces hubo un despertar en una iglesia, el culto otra vez fue, ¿cómo llamaríamos?, el foco de atracción para que mucha gente del vecindario llegara. En conclusión, hermanos, este avivamiento duró por meses. La gente llegaba sin invitación a la iglesia, se convertían, dicen que se convirtieron más de 100,000 personas en ese gran avivamiento de Gales de 1904. Y Gales cambió. Un profesor que yo tuve que era galés, David James Morse, yo me acuerdo que este hombre nos contaba a nosotros, él ya está en la presencia de Dios, pero cuando yo recién me convertí a Cristo, nos contaba
de lo que fue ese avivamiento en su país y nosotros escuchábamos con asombro aquello. El año 1929 yo visité la isla Lewis en Escocia, que son esas islas hébridas que se llaman, que están bien al norte de Escocia. Fui con un amigo, teníamos que predicar en una de las iglesias. Lewis es una isla que se asemeja mucho a partes del antiplano peruano y boliviano. Es impresionante la similitud. No hay casi árboles por los vientos. Los arbustos son parecidos a los que hay en lo que en Perú llamamos las punas, esas montañas frías, heladas, el Ichu que le llamamos en Perú, ¿no? Y viajamos allá, yo con mucha, ¿cómo llamaríamos? Con mucha emoción, porque allí se produjo otro avivamiento que duró 4 años, a fines de los años 40 hasta los años 50. Un avivamiento donde, parecido al de Gales, también en una iglesia empezó los hermanos, ¿verdad?, a orar y alabar a Dios, y luego todo el vecindario vino. 4 años duró allí, en esta isla. Toda la isla cambió al punto que esta vez que estuve me contaban algunas personas mayores que habían vivido eso, que la gran mayoría de bares, por ejemplo, cerraron. Todos los lugares de diversión obscena cerraron. Alguien contó algo que a mí me llamó la atención. Me dijo, hasta los animales sintieron el impacto. O sea, por animales estamos hablando de, ¿verdad?, el ganado, los caballos, las bestias, porque antes del avivamiento los ganaderos, los arrieros, ¿verdad?, los granjeros, para que los animales caminen, les insultaban, los pateaban, les hablaban malas palabras, los trataban como animales, como si. Resulta que cuando ellos se convierten, trataban a los animales con dulzura. Entonces nos contaban a nosotros que hasta los animales sintieron el efecto de ese avivamiento porque dejaron de maltratarlos. De ahí empieza la costumbre en Escocia de que en los supermercados el licor, por ejemplo, no se podía vender los domingos antes de las 12 del día, porque se suponía que a las 12 del día terminaba el culto en todas las iglesias y nadie podía vender licor antes del mediodía. Y yo todavía viví eso en Escocia, que tú entrabas a un supermercado y estaban las sogas, ¿no?, bloqueando el camino para entrar a comprar licor, porque todo eso había sido, diríamos, parte de este despertar espiritual que tuvo ese pueblo. 50 años después todavía se sentía. Ahora ya no se siente mucho, claro, ya pasaron 70 años, pero lo que estoy tratando de decir, queridos, es que entonces el avivamiento es algo real, que cambia no solamente iglesias, pueblos, sino sobre todo personas individuales. O sea, cuando tenemos ese encuentro personal con Dios, nosotros cambiamos, dejamos de ser lo que antes éramos. Y no estoy diciendo solamente gente no creyente, aún los propios creyentes. Porque, hermanos, tenemos que ser honestos. Los creyentes también traemos costumbres que no son cristianas, no son bíblicas. Y todo eso tiene que cambiar. Y el avivamiento entonces que nosotros leemos acá en el pasaje que leyó Ingrid, es uno de esos avivamientos. Y este avivamiento surge como resultado, otra vez, que no solamente en este caso el rey se encuentra con la palabra de Dios, sino que el rey le lee esta palabra a todo el pueblo.
es que un despertar espiritual, hermanos, un elemento nunca lo produce un pastor, nunca lo produce un teólogo, nunca lo produce, ¿verdad? Y ni siquiera una congregación, esto lo produce Dios. Pero Dios lo produce cuando ese pueblo se ha encontrado con su palabra. Y es por eso que en esta serie sobre la palabra de Dios estamos viendo las consecuencias de la palabra, la importancia de la palabra. Porque sin esta palabra no hay nada. Puede haber mucho fervor, puede haber muchas emociones, puede haber muchos saltos, muchos gritos, mucho lo que tú quieras, pero no hay una base entonces que, diríamos, sustente todo aquello. Era básicamente lo que pasó entonces en el tiempo del rey de Judá, ¿verdad? Cuando nos dice la palabra acá en el capítulo 23, que Josías, bueno, quizá en el 22, para los que están tomando nota y quieran leer en su casa, cuando el rey de Judá, Josías, entonces, que era muy jovencito, ¿no? Tenía 8 años de edad, dice el capítulo 22:1, 8 años de edad, cuando asume el trono, 8 años de edad. Y no tendría, hermanos, más de 12 o 13 años cuando Josías se da cuenta que algo malo estaba en su país. Miren, esto es solamente un paréntesis grande. No menospreciemos a los niños. No pensemos que porque son niños no tienen nada que aportar. Josías era un niño. Y dice la palabra, ¿verdad? Allí en capítulo 22, versículo 2, que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre, en esto su abuelo, porque el papá de Josías no era necesariamente David, ¿verdad? Y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Cuando entonces, cuando él tenía 18 años, Josías envió, sigo leyendo capítulo 22, versículo 3. Josías envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, el escriba, a la casa de Jehová, diciendo: vete a ver al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová y ha sido recogido del pueblo por los guardianes de la puerta. Y le da unas instrucciones para que este hombre hable con este sacerdote Hilcías. Lo manda al templo de Jehová. Lo curioso es que mientras este hombre está pidiendo cuentas, nos dice versículo 7 y versículo 8, que entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Esto es una cosa increíble, porque la palabra acá literalmente dice: he descubierto que en la casa de Jehová estaba el libro de la ley. Y uno dice, pero caramba, ¿qué descubrimiento es ese? Si se supone que ahí siempre tuvo que estar, si es la casa de Dios. ¿No es cierto? Es como que si de pronto tú vienes acá y me dices: pastor, mira, aquí en la iglesia hay una Biblia. Y yo te voy a decir, bueno, pero ¿cuál es el misterio de eso? Se supone que los hermanos vienen con sus Biblias y alguien se olvidó la Biblia. O sea, no hay ningún misterio, pero lo que el idioma está diciendo acá es que para Hilcías, sumo sacerdote, está diciendo: encontré algo que estaba escondido, oculto, tapado, que nadie sabía, y cuando lo saqué me di cuenta que era el libro de Dios, la ley de Dios, o sea, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, los primeros libros de la palabra de Dios. Y naturalmente entonces corren a decirle a Josías de ese gran encuentro. Y eso es lo que entonces capítulo 23 empieza a narrar. Los resultados de eso. ¿Qué pasó cuando Hilcías descubre el libro de la ley?
lo trae a este muchachito que era el rey, a Josías. ¿Y qué es lo que hace Josías? Y miren entonces, lo primero que hace Josías, entonces, con este redescubrimiento de la palabra de Dios, si ustedes me permiten, ¿verdad? Con este redescubrimiento de la palabra de Dios, es entonces Josías consulta un poco qué se tenía que hacer con esto. Porque indudablemente había que hacer algo. Y a mí me llama la atención eso, hermanos. Porque el rey pudo haber dicho, bueno, está bien, déjalo ahí. Es ahí donde tiene que estar. ¿No? El libro de la ley, el libro de Dios, o los rollos, ¿no es cierto? Déjalo ahí. Pero Josías dice, no, déjame ver qué es lo que tenemos que hacer con este libro. Y entonces, no es que Josías mismo quizá haya buscado, pero él tenía como rey, tenía cantidad de sabios, ¿no? Intérpretes, que trabajaban en la corte. Entonces, se lee en el capítulo 22, versículo 13, mira lo que dice Josías 22:13. Vayan y pregunten a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, lo que significa que Josías tampoco conocía esto. Lo único que él sabía era que era la palabra de Dios. Ya que es grande la ira de Jehová que se ha encendido contra todos nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en él está escrito. Esto es impresionante. Inmediatamente Josías, siendo tan jovencito, se da cuenta que algo mal había pasado con el pueblo de Judá, por eso todas las calamidades que les habían venido. Y lo que es más, Josías sabía que eso era debido a que el pueblo se había apartado de Dios. Por eso que dice, no, averigüen, sigan leyendo, díganme qué más. Entonces cuando nosotros llegamos al capítulo 23, versículo 3, dice, quizá voy a leer del versículo 2, 3:2, 23:2, ¿no? Para entender mejor lo que está diciendo Josías, es lo que leyó Ingrid. Luego el rey subió a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén. Naturalmente es una hipérbole, ¿no? O sea, no es que todo el mundo estaba ahí, pero los principales estaban ahí. Los principales estaban ahí. Otra vez, hermanos, esto no es cuestión de un solo hombre. Que eso es muy común entre nosotros, ¿no? O sea, yo descubro algo y yo quiero llevarme la gloria. Entonces yo solito soy el que doy anuncios, yo solito soy el que hago todo, yo solito soy... Esto no es una cosa así. Esto es... No. Esto involucra al pueblo. Y Josías entonces por eso llama a todos los sacerdotes, los profetas, miren, desde el más pequeño hasta el más grande, y allí leyó en voz alta todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El próximo domingo vamos a ver un avivamiento parecido, pero esta vez con Nehemías. Porque es muy interesante todo esto, hermanos, cómo la palabra de Dios, cuando el pueblo la escucha por primera vez, produce un impacto terrible en las vidas de ellos. Y nos dice la palabra entonces que cuando Josías redescubre la palabra de Dios, cuando Josías le lee, ¿verdad?, la palabra a todo el pueblo entonces hizo un pacto delante de Jehová, versículo 3. O el pacto que significaba que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, ¿qué cosa?
confirmó el pacto. El domingo pasado hablamos que Moisés hace lo mismo en el monte Sinaí. Moisés recibe las tablas de la ley. Dios le habla ahí en ese monte. Moisés estuvo encaramado en ese monte 40 días y 40 noches. Eso debe haber sido una cosa no solamente espectacular, pero como seres humanos, en el buen sentido, terrorífico. Estar allá arriba cubierto por una nube. Pero no solamente era la nube, Éxodo dice que la voz de Dios, ¿no? La presencia de Dios eran como relámpagos, luces. O sea que si a veces con una simple tormenta acá nos asustamos, ahora ustedes imaginan estar arriba, pero Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches recibiendo la palabra, y cuando recibió la palabra dice que bajó, ¿no? Para leerla al pueblo, y luego hizo juramento con el pueblo. Y todo el pueblo dijo amén. Vamos a cumplir lo que Dios nos pide. Naturalmente, con el paso de los años el pueblo se alejó. Y ahora llegamos al año 640 más o menos antes de Cristo, que es cuando se escribe esto, y el pueblo está totalmente apartado de la palabra de Dios. Pues las iglesias pasa lo mismo, hermanos. Las iglesias cuando empiezan hay un fervor enorme y poco a poco uno va entrando en la rutina, poco a poco uno va adormeciéndose y poco a poco las iglesias van perdiendo ese fuego que tuvieron. Por alguna razón, los 3 primeros capítulos de Apocalipsis nos hablan de los mensajes, ¿verdad?, del Señor Jesús a estas 7 iglesias del Asia Menor. Y a cada una de las iglesias le dicen, tú fuiste muy fuerte, ahora caíste, tú perdiste tu primer amor, ahora estás en nada. Y les dice a las 7 iglesias todo eso. ¿Por qué? Porque las iglesias han perdido ese fervor. Y al pueblo de Israel le pasa lo mismo. Pierden todo eso. Al punto que perdieron el libro de la ley. No estoy diciendo que ese libro que encontraron o esos rollos eran los del monte Sinaí. Quién sabe, tal vez. Pero eso nunca lo sabremos. Lo cierto es que lo perdieron. Por eso que Hilcías dice, encontré que había ahí, escondido, enterrado, el libro de la ley. Y cuando entonces Josías se da cuenta que sus padres, o sea, sus antepasados, no habían obedecido todo lo que ellos le habían prometido a Dios, es cuando Josías dice, bueno, ni preguntarnos por qué estamos así. Y creo, hermanos, que a veces en nuestra vida pasa lo mismo. A veces andamos de tumbo en tumbo. Y por eso que es bueno meditar en lo que estamos haciendo. Si no habremos olvidado también el libro de la ley. Por eso que las vigilias son buenas, dicho sea de paso. Porque con mucha libertad, mucho tiempo podemos conversar, orar, discutir, compartir. Y es ahí cuando podemos darnos cuenta de esto. Pero también tenemos que entender, hermanos, por qué nuestro país está como está. Y esto es algo que tenemos que hacernos la pregunta. Y yo quiero decirles algo a ustedes, hermanos. Esto no es un asunto de política. Cuidado. Cuidado. Esto no lo arregla ningún político. Esto es un asunto entre el pueblo norteamericano y Dios. A mí una vez me dio escalofríos cuando falleció Billy Graham, ¿no?, el famoso evangelista. Yo andaba en Israel, me acuerdo,
y ahí recibí la noticia y yo me acuerdo que un grupo de americanos que también estaban de tour, todos estaban alborotados y no eran creyentes, era un grupo mezclado de turistas americanos hablando. Pero un amigo, un compañero que estaba con nosotros me dice, tú sabes que Estados Unidos posiblemente haya perdido la última voz que Dios tenía para hablarle. La última voz que Dios tenía para hablar. Y yo le tuve que decir, yo creo que Dios siempre habla. Naturalmente quizá no, ya no tendremos esa voz. Porque Bill Graham fue uno de los pocos hombres que decía las cosas no solamente a Estados Unidos, a todo el mundo como eran. Ya no tenemos eso. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Escuchen sus sermones ahí en YouTube. Ahí, gracias a Dios que están ahí. Escuchen, para que puedan ver cómo este hombre llamaba a la nación al arrepentimiento. Por alguna razón, el último canto con el que él siempre terminaba sus grandes cruzadas a cabo en el extranjero era tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor. No, ese himno, él lo tenía como lema en todas sus cruzadas. Por más de 50 años que él predicó, en todas partes se cantaba ese himno, tal como soy de pecador. Es que lo segundo que entiende Josías es que una vez que encuentran el libro, tienen que darse cuenta que pecaron. Y por eso es que se arrepienten. Que es algo que ya desapareció de nuestro vocabulario aquí en nuestro país. A nadie le gusta escuchar decir que eres un pecador. Políticamente es incorrecto. Pero porque es políticamente incorrecto, es que estamos así también. Porque la gente cree que lo que hace es equivocarse. Ah, no, es un mistake. No, es algo. Y la palabra nunca llama error al pecado, lo llama pecado. Y es por eso que Josías dice de una manera tan así, ¿cómo llamaríamos? Dramática, ¿verdad? En el versículo 13 que leímos del capítulo 22, dice, la ira de Jehová es grande, se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro y no han obrado conforme a todo lo que en ella estaba escrito. En otras palabras, Josías llama a un arrepentimiento. Y Josías toma en serio la palabra de Dios porque a Dios hay que tomarlo en serio. Creo que todos estamos escandalizados con la inauguración de los Juegos ahí en París y esta parodia grosera, sacrílega de la Santa Cena. El mundo pide que tengamos tolerancia y respetemos a los colectivos X, a los grupos X, aquí y allá, pero el mundo no pide que tengamos el mismo respeto para los cristianos. Y se ofendió a más de 2.500 millones de cristianos en el mundo. Cuando en la Copa América, hace pocos meses, uno de los, ¿se acuerdan?, anunciadores oró, al día siguiente todos los periodistas dijeron que cómo era posible que mezclaran religión, mezclaran con deporte,
que bla, bla, que eso es para la iglesia, para el púlpito, no es para aquí. Ahora se usó una plataforma mundial para hacer una descripción grosera de uno de los actos más sagrados que el cristianismo tiene, la Santa Cena. Y yo no he escuchado, queridos, de grandes periodistas o grandes comentadores que digan, eso está mal, eso no se hace. Más bien se ha pasado por alto, no se ha hecho mucho, y muchos cristianos quizás no decimos nada. Si tú estás activo en tus redes sociales, tú deberías decir algo. Deberías decir algo. Yo mismo estoy pensando escribir algo para publicarlo. Yo no estoy en redes sociales, lamentablemente, y no me pregunten por qué, pero no tiene nada que ver ni con la edad, ni porque soy de la generación de los dinosaurios, ni mucho menos. Solamente que, no sé, para mí el WhatsApp y el email es suficiente y ahí estoy, pero de todas maneras, si tú estás activo en tus redes, en lugar de mandar tonterías, y disculpen la palabra, pero a veces es así, son boberías las que mandamos, digan algo, especialmente los chicos jóvenes, digan algo, yo soy cristiano y eso me ofendió, le ofendió al Señor. Y lo que es peor, hermanos, el Señor no tomará livianamente lo que la gente haga. Esa no es una amenaza. Eso es simplemente un principio que está en las Escrituras. El Señor no toma livianamente cuando alguien transgrede su palabra. Y Josías, por eso es que llama a todo el pueblo. Y Josías les dice, ¿saben qué, chicos? Nosotros malogramos todo. Es cierto, nuestros padres malograron peor, pero nosotros igual, estamos mal. Y lo último es que Josías no se quedó callado, sino que hubo lo que diríamos, hermanos, que lo vemos en el capítulo 23 y los demás capítulos, vemos una acción proactiva para renovar, para empezar de nuevo, que es lo que un avivamiento produce. Porque un avivamiento que no produzca obras después de eso no es avivamiento. Y miren entonces lo que pasa, esto es muy interesante, porque yo creo que son dos cosas que suceden. En primer lugar, una ruptura decisiva con el pecado, o sea, Josías es tajante y corta de raíz con el pecado, y dos, un compromiso de obedecer la palabra de Dios en el presente. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Miren ustedes versículo 4 en adelante del capítulo 23. Dice la palabra, el rey entonces mandó al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, está hablando del templo, que era la casa de Dios, ¿no?, que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. No me llama la atención que hayan mandado sacar todos los ídolos que había ahí, sino que en la casa de Dios había toda esa inmundicia. ¿Cómo llegaron a la casa de Dios dioses como Baal, como Acera, como Asteró y todos los demás dioses? O sea, el pueblo estaba
tan cegado espiritualmente que ya no podía distinguir quién era el Dios de los ejércitos, Jehová, Dios de los ejércitos, y los dioses de los otros pueblos con quienes ellos, ¿verdad?, se comunicaban y tenían relaciones. Y eso es lo primero que hace entonces Josías. Dice, me limpian todo, sale todo afuera. Es lo que el Señor Jesús hizo, ¿no? Cuando entró al templo y dijo, no, han convertido mi casa en cueva de ladrones. Y nuevamente, hermanos, no es poner ídolos físicos el pecado más grande, no es eso. El pecado es haber bajado a Dios de donde está, que es el primer lugar, ponerlo a la altura de otros dioses. Ese es el pecado más grande. Y eso es lo que Josías entonces, ¿verdad?, empieza a limpiar. Después dice, versículo 5 en adelante, después quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemaran incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá. Sacó a los sacerdotes idólatras. O sea que en la casa de Dios habían sacerdotes que no eran sacerdotes de Dios. Es impresionante. Un poco lo que vemos en nuestros días, hermanos. Un poco lo que vemos en nuestros días, que hay muchos que se llaman pastores o predicadores del Evangelio, pero que no sé qué rebaño pastorean, pero la iglesia no creo que sea. Y no sea predicadores de qué, porque tampoco del Evangelio predican. Y Josías los mandó sacar a todos. No dice acá si los mandó matar, que ya hubiese sido demasiado, ¿verdad? Pero no se olviden que Elías mandó matar a todos los sacerdotes de Baal, a degollarlos. Es una cosa, claro, a nosotros el cuerpo se nos pone mal, pero esa era la costumbre antigua, ¿no? Esa era la forma de erradicar toda la maldad. Entonces prácticamente eliminaron a todos los que practicaban lo oculto, versículo 24 del mismo capítulo. Y esto a nosotros nos está hablando, déjenme quizá leer un poco esto. Josías, miren versículo 24, Josías barrió a sí mismo a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las cosas abominables que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote, que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. O sea que no solamente hizo limpieza del templo, sino hizo limpieza también de la ciudad. Limpió la ciudad de todo lo que eran, diríamos, gente que llevaba a descarriarse al pueblo de Israel. Hizo una purga total del mal en toda la tierra. Y todo esto como consecuencia de haber leído la palabra de Dios, de reconocer que habían pecado y de su arrepentimiento. Ahora, queridos, nosotros creo que, hablando humanamente, no estamos en condiciones de reformar, hacer este tipo de cambios en nuestro país. Obviamente Dios puede hacer muchas cosas, pero si vamos a ser honestos con nosotros mismos, yo creo que es, si se quiere así, lo que nos toca hacer a nosotros es empezar por nuestra casa de adoración, por nosotros mismos. Yo no tengo influencias de cambiar leyes en este país. No creo que alguno de ustedes lo tenga tampoco. Pero yo sí puedo cambiar mis caminos, mis pasos, mi conducta, mi manera en que hablo, mi manera en que pienso. Y tú también puedes hacerlo.
Eso sí está al alcance de nosotros. Yo no puedo erradicar la maldad porque yo ni sé que eso solamente es una cosa entre tú y el Señor. Pero tú sí sabes. Y lo que necesitamos hacer, si vamos a seguir el ejemplo de Josías, es justamente identificar qué ídolos, qué diríamos costumbres, qué hábitos tenemos nosotros que no están en línea con la palabra de Dios. Y cuando nosotros descubramos eso, lo que tenemos que hacer es una purga, así, total. Una purga que no tiene que tener miramientos, porque eso es lo que el Señor espera de nosotros. El avivamiento entonces trae una genuina conciencia de santidad. Nuestra forma en que vivimos, nuestra forma en que adoramos, debe cambiar completamente. Yo les he hablado a ustedes de mi iglesia allá en Lima, la iglesia de Lima. Cuando yo me convierto era una iglesia un poquito más grande que lo que somos ahora nosotros. Unas 70, 80 personas. Éramos 5 o 6 adolescentes. Y habrían otros 5 o 6 jóvenes adultos que le llamábamos. Eso era todo el grupo de jóvenes que había en la iglesia. Pero uno de estos jóvenes adultos, Moisés Aldana, que está en la presencia de Dios, que yo me imagino tendría 30 años. Yo recién me había convertido, tenía 15 años. Me acuerdo que él a los adolescentes una vez nos reunió y nos dijo: chicos, ¿ustedes quieren orar? Entonces yo ni sabía qué era eso, orar. Y claro, dijimos, sí, vamos a orar. Entonces él dijo: todos los domingos después que termina el culto, que nuestro culto empezaba a las 10:15 de la mañana, entonces iba hasta las 11:30. Terminando vamos a ir al segundo piso, a un aula, a un salón de escuela dominical, y ahí vamos a orar. Y empezamos, éramos solamente, como digo, 4 o 5 chicos más, Moisés que nos guiaba. Pero lo que yo nunca olvido, hermanos, es que desde el primer día él nos dijo: vamos a orar por un avivamiento para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestro país, para nuestro continente. Yo creo que ninguno entendíamos eso, honestamente. Entonces lo que sí me acuerdo es que del primer día le dijo: ahora la oración se hace de rodillas, no puedes estar sentado, así que de rodillas. Y ahí estábamos, hermano. Miren, a un adolescente a la hora de almuerzo tenerlo arrodillado domingo tras domingo. Lo que yo años después me preguntaba: ¿y por qué nosotros hacíamos eso? ¿Quién nos obligaba? Hasta que pasaron varios domingos y le preguntamos: Moisés, ¿qué es avivamiento? Porque estamos orando por un avivamiento y no sabemos qué es un avivamiento. Entonces él nos explicó. Y así como yo les he contado estos avivamientos al comienzo, él también nos explicó lo mismo. Y nosotros decíamos: sí, nos encantaría, claro, ¿no? Así que ahora ya oramos con más fervor, ¿no? Por un avivamiento. La historia larga, corta, hermanos, después de buen tiempo, tal vez 1 año o 2 años, o hasta más, Dios empezó a obrar, y de pronto esa pequeña iglesia se vio llena de invitados, de gente que venían a la iglesia sin que quizá nadie los invitara, solamente porque, como estaba en una avenida principal donde pasaban muchos buses no públicos,
jóvenes especialmente veían que ahí había cantidad de jóvenes y algunos pensaban que era una fiesta, que era algo, así que bajaban y se metían, y cuando se metían se enteraban que era una iglesia, pero ya era tarde, entre comillas, porque los chicos inmediatamente les hablaban del evangelio y ahí nomás se convertían, ahí nomás se convertían. Ya para el año 75 esa iglesia había llegado a 700 personas. Ahora, después de 50 años, todavía sigue. Esa iglesia tiene 7.000 miembros y ha abierto no sé cuántas otras iglesias. Pero todo empezó con ese grupo chiquitito de oración que decía al Señor, mándanos un avivamiento. Y ese avivamiento, como nos decía Moisés, tenía que empezar con nosotros, con nosotros. Y yo quisiera, hermanos, que nosotros también oremos así. Que el Señor nos mande un avivamiento a nosotros en forma individual. Y de ahí entonces la iglesia sentirá la influencia, ¿no es cierto? El mover de Dios de una manera que quizá nunca antes la hayamos visto. Y no es solamente números, sino son vidas transformadas, vidas tocadas. Ustedes quizá, hermanos, se pueden sorprender. Claro, en esa época Lima era una ciudad grande, pero no era lo monstruosa que es ahora. Pero venían gerentes, dueños de empresas de Lima, buscando jóvenes para trabajar en sus negocios, compañías. Y cuando le preguntamos, ¿y por qué vienen acá a buscar a jóvenes? Decía, porque nos han dicho que los jóvenes acá son trabajadores, son honestos, no nos van a robar, no van a estar matando el tiempo. O sea que de pronto, hermanos, aún la ciudad se vio bendecida con eso. Me acuerdo mucho de un amigo chileno que fue a buscarme a Lima y no tenía mi dirección. En ese tiempo no teníamos celulares, aunque a los chicos les parezca mentira. No sé cómo sobrevivíamos sin celulares en ese tiempo, ¿verdad? Y este amigo chileno llegó al aeropuerto Jorge Chávez y dijo, ¿y ahora qué hago? Entonces se le ocurre, la Iglesia Alianza. Entonces, ¿pero qué? Al taxi le dijo, mira, yo sé que esto es una locura, pero yo ando buscando una Iglesia Alianza. Y el taxista le dice, ¿cuál de ellas? Y le dice, ¿cómo cuál de ellas? Sí, dice, porque hay varias. ¿A cuál quieres que te lleve? O sea, ya la iglesia era visible en toda la ciudad. Para que un taxista, no era Uber, en ese tiempo no había Uber tampoco, le diga eso. Y así es como este amigo, cuando llega a la iglesia, y de la iglesia, claro, ya me ubicaron rápidamente. Pero el impacto, hermanos, el impacto que un movimiento de Dios puede hacer, solamente Dios lo hace. Eso no lo hace una persona. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, sobre todo porque podemos leer este pasaje, por ejemplo, de Josías, identificarnos con este hombre y decirte, Señor, aquí están nuestras vidas. Queremos que tú nos renueves espiritualmente como hemos cantado esta mañana. Señor, haz una obra en nuestros corazones. Padre, haz una obra profunda en nuestras vidas. Señor eterno, bendice tu iglesia, no solamente la nuestra, sino todas las iglesias de esta ciudad donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Y Señor, ayúdanos, Señor, a serte fieles. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Claro que sí. Vamos ahora después, ¿sí? Vamos a levantar las ofrendas entonces.